Dios me les bendiga, hermanos. En esta mañana damos inicio a nuestro servicio de oración a Dios del Templo Misionero Bautista de esta linda comunidad de Colibrí y Playa Blanca, Cantón de Puerto Jiménez. Hoy, estimados que me escuchan, eh, hoy el tema es el Evangelio anunciado. Vuelvo a repetir, el tema es el Evangelio anunciado. Gálatas. Pueden abrir sus Biblias o hermanos que están con sus teléfonos que tienen sus Biblias. La carta Paulina a Gálatas, los Gálatas, capítulo 1 y versículo 10. Y dice así: ¿acaso busco ahora la aprobación de los hombres o de la de Dios? ¿O otro de agradar a los hombres? Si todavía agrado a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esto vamos a ver estas primeras palabras de el apóstol Pablo, su posesión ante Dios. Por eso quiero estar recalcando, repitiendo estas palabras. ¿Acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? Así es que precisamente que era la aprobación que él buscaba, pues la de Dios y no los hombres. Otros agradar a los hombres, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Para ser siervo de Cristo, tiene que tener su aprobación, tiene que tener la certeza que Cristo mora en su corazón. Pero con eso, que acaso busca la aprobación de los hombres. Porque esta palabra, ¿acaso busco la aprobación de los hombres? Por inspiración divina, Pablo escribe. Pablo escribe porque el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, amor al prójimo, ¿como qué? Como a ti mismo. Pero que el centro de la aprobación es Dios. Dios tiene que estar en primer lugar. Y es precisamente que eso es que acaso busca el favoritismo. ¿De quién? El favoritismo no de los hombres. Con esto no es que quiera o que quiera decir el apóstol Pablo que vaya a menospreciar a los hombres. No, no, de ninguna manera. No menospreciar a la humanidad, sino que en primer lugar está de Dios, que es el creador de todo el universo. Dios es el único en que tenemos que tener en primer lugar en nuestro diario vivir. Quiero precisamente que estar dando esta pequeñita lectura de Gálatas capítulo 1, ahora en verso 11 dice: pero os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es inventado humana. Así es que no era un invento. No vaya a pensar de que lo que él hablaba acerca de Dios era como inventado de él. No, no era inventado de él. Precisamente, dice el versículo 12: pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Así es que él predicaba el evangelio por revelación, pero no era porque ningún hombre le había enseñado. Nosotros, cuando vamos a la escuela a aprender a leer, a escribir, vamos a la escuela, aprendemos a leer y a escribir por vuestros maestros que nos enseñan en la escuela. Y es muy importante que podamos nosotros escribir y leer en las escuelas, porque en una ocasión el apóstol Pablo dice que yo te voy a ocupar en la lectura, en la exhortación y en la lectura. Ocuparlos en la lectura, tenemos que saber leer. Por eso es que es importante ir siquiera a la escuela, para así poder nosotros escudriñar la palabra de Dios, por supuesto que sí. Pero el saber escribir y leer de nosotros, los seres humanos, es porque alguien nos enseña. Todos ocupamos quien nos instruya. Pero esa instrucción fue instruido el apóstol Pablo, no para que le aprendiera a leer y escribir como nosotros, sino la instrucción fue por revelación de ¿quién? De Jesús. Jesús, él predicó de acuerdo a la revelación.
Hoy en día tenemos esta palabra revelada a nosotros, en nuestras manos. Esta palabra que tenemos, que predicamos esta palabra inscrita por aquellos santos hombres que escribieron la palabra. Yo quiero también seguir compartiendo este tema. Ahora, aquí vemos que Pablo enseña dos cosas. Pablo enseña que él fue instruido, él habló de acuerdo a la inspiración divina, palabra que Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero en el versículo 3 también, él habla acerca de sus personalidades también. Dice así: ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, que en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y asolaba. Así es que precisamente que el versículo 13, él habla ya acerca de lo que él había sido antes de tener las revelaciones de Jesús, antes de recibir palabra por inspiración. Ahora Pablo aquí empieza en el versículo 13 a dar testimonio acerca de quién era él. Prácticamente que aquí voy a cambiar un poquito tema por aprovechar esta linda lectura de la palabra de Dios, y es que precisamente que él da testimonio de lo que él había sido, la personalidad de él. Y quiero estar leyendo también en verso, ya leí verso 13, pero también quiero continuar con el verso 14. En temporáneos en mi nación, siendo mucho más celosos de la transfiguración del Padre, pero cuando agradé a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Así es que precisamente que él fue perseguidor de la iglesia, pero era el hombre escogido por Dios. Dios había escogido. Y Dios había escogido de antes de la fundación del mundo a Saulo Tarso. Más tarde fue Pablo. Precisamente que por eso vemos que en 1 Corintios 1, 27 dice que así, dice: lo necio y vil escogió Dios del mundo para avergonzar a los sabios. Este hombre fue escogido para avergonzar a los sabios. Qué hermoso que el evangelio de la palabra de Dios nunca queda vacía. Posiblemente un perseguidor de la iglesia, como he hecho en otras ocasiones, quizás que uno, como la persona mía, pudiera decir: este sí fue el diablo, pero el hombre que Dios tenía escogido. Esta palabra enseña a nosotros que no podemos juzgar. Aunque la persona ande mal, ande dando malos frutos, pero no podemos decir que sea un hijo del enemigo. Para nosotros como seres humanos siempre ha sido difícil creer una persona cuando anda dando malos pasos, apartado de Dios. Pero dice también en 1 Corintios 2:9, dice que antes cosa que, como está escrito, cosa que ojo no vio ni oyó, son las que Dios escogió. Cosa que el ojo no vio ni el oído oyó, son las cosas que Dios ha escogido. Dios tiene un plan maravilloso para sus hijos. Dios nos ha escogido a nosotros de antes de la fundación del mundo. ¿Quién lo sabe? La iglesia no tiene derecho de saber. No podemos argumentar los pensamientos de Dios, porque nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Nuestro evangelio tiene que ser predicado, y Dios es quien siembra. Perdón, nosotros sembramos y plantamos, pero el crecimiento lo da Dios. Dios da el crecimiento. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Plantar la semilla. Nosotros plantamos la semilla, que es el evangelio. El evangelio hoy en día está siendo predicado por todos lados. El evangelio hoy en día está siendo predicado por las televisoras, por los periódicos, y en esos tiempos está por nuestros teléfonos también. Querido hermano que me escucha hoy en las redes sociales, yo le animo en el nombre del Señor a escudriñar esta palabra. Un hombre que fue y recibió, después de haber sido un perseguidor, hombre apartado de Jesús, pero un día Jesús lo llamó.
Un día, querido hermano, usted quizás, querida hermana, un día Dios lo va a llamar a servir. Y gloria a Dios cuando Dios los llama a nosotros. No hemos de ser nosotros como Jonás que dijo, yo no voy a Nínive, no voy. Cuando Dios dice va y tiene que ir, porque el evangelio tiene que ser anunciado por todo el mundo. Que Dios me le bendiga.